todos, hoy domingo, Día del Señor. Me da mucho gusto verlos aquí en la casa de oración, adorando a nuestro Dios como Él lo estableció. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y no harás nada tú, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni nadie, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque es el día del Señor. Entonces, qué bendición estar aquí congregados, adorando a nuestro Dios, dando testimonio de la fe que tenemos en Él. Vamos a ver esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos nuestra deuda. Voy a usar las dos palabras, las de Mateo y las de Lucas, para que podamos hacer esta distinción. ¿Sí? Estén conmigo, que es muy interesante. No vimos hace 8 días el pan nuestro de cada día, que era el que seguía, porque es una de las enseñanzas más sencillas, ¿verdad? Eso habla de la provisión, la misericordia de Dios para nosotros. Pero después de decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el Señor nos enseña a decir, y perdónanos, ¿qué? Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense qué diferencia entre deudas y pecados. Si ustedes buscan un diccionario, hay una diferencia entre una deuda y un pecado. Fíjense, así como el pan es necesario para el cuerpo, hermanos, para toda persona en el mundo, así lo es el perdón para el alma humana. Todos ustedes necesitamos perdonar, todos nosotros. Esta petición, perdónanos nuestras deudas, reconoce la gracia y la misericordia de Dios que hace posible el perdón. Señor, perdóname mis deudas. ¿Verdad? Lo vamos a ver ahorita con la Biblia. Este es, hermanos, el tema central de la Escritura, el perdón de Dios. ¿De qué me habla a mí Juan 3:16? De el perdón de Dios. De tal manera me amó Dios que me perdonó que mis pecados, y de toda persona que se acerque a Él. Lucas 19:10, cuando Jesucristo va a la casa de aquel hombre chaparrito llamado Zaqueo, le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y en el griego es salvación, perdón, ¿verdad? Porque no puede haber salvación sin perdón. Fíjense, hoy ha venido entonces el perdón y la salvación a tu casa. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y Tito, capítulo 2, verso 11 al 14, también nos habla de este Dios lleno de gracia, de misericordia, y que nos perdona, ¿verdad? Y que nos perdona. Bueno, una pareja de casados, hermanos, que no podían concebir hijos, fueron a un orfanato a adoptar un niño. Y les llamó la atención especialmente un pequeñito que estaba allí. Ellos le hablaron a este pequeño acerca de todas las cosas que iban a darle: ropa, juguetes, comida, vestido, un buen hogar. Pero les pareció que ninguna de estas cosas le llamaba la atención al niño. Al fin ellos le preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta? Le preguntaron al niño. Y él respondió, yo solo quiero a alguien que me ame. Ahorita lo van a relacionar con el perdón. Yo solamente quiero a alguien que me ame. Porque amar es ¿qué? Perdonar, ayudar. Fíjense bien. Yo solo quiero a alguien que me ame. Y eso es lo que todos queremos en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos hambre de que alguien nos ame. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido despreciados y quieren que alguien les ame? ¿Cuántas veces ustedes se han sentido humillados y queremos que alguien nos ame? ¿Cuántas veces nos hemos sentido incomprendidos y queremos que alguien nos ame? Fíjense bien, vamos a ir paso a paso. Sin embargo, es difícil amar a las personas
porque tenemos muchos defectos. Yo tengo muchos defectos. Y qué difícil es para ustedes que me amen por mis defectos. ¿Ustedes creen que yo no tengo defectos? Y que a veces los molesto, les hieren, les incomodan. Y que no mostramos ese amor. A veces hasta en los matrimonios no nos amamos porque nos vemos mucho nuestros defectos. No amamos a nuestros hijos porque les vemos muchos defectos. Fíjense, mis amados hermanos, es difícil amar a las personas porque tenemos muchos defectos. Decimos cosas que no debiéramos decir, pero que las decimos. Muchos tenemos un espíritu antagónico. Siempre nos gusta estar peleando con alguien y carecemos de amor. Hay ese espíritu antagónico. Luego también, mis hermanos, en muchos hay un odio acendrado en sus vidas y no podemos amar a esa persona. Y si no lo amamos, menos lo vamos a perdonar. Vamos a ir relacionando y perdónanos nuestros pecados como nosotros. Para que yo ame al hermano Genaro, tengo que aceptarlo con él, como él es, y perdonar. Si no le perdono sus errores, sus defectos, ¿ustedes creen que lo voy a amar? Piensen. ¿No? Tenemos resentimientos contra alguien, la culpa, la ansiedad llegan a nuestra vida porque no queremos perdonar, y no perdonar es que no amamos a la persona. Se cuenta, hermanos, una anécdota de Pánfilo Narváez, un soldado español que vino con los conquistadores primeramente a Cuba. Antes de que los españoles llegaran a México, llegaron a Cuba y llegaron a otra de las islas allá que hoy les conocemos como las Antillas, ¿verdad? Todas estas islas que están ahí. Entonces llegaron los españoles ahí, pero Pánfilo Narváez fue a Cuba. Él estuvo en Cuba, y de ahí de Cuba Diego de Velázquez lo manda a México para que aquiete a Hernán Cortés, porque ya se le estaban subiendo los humos a Hernán Cortés, que había llegado a México por Veracruz. Entonces ya Cortés estaba queriendo poner un imperio, y Velázquez manda a Narváez a que apacigüe las cosas y ponga en orden a Hernán Cortés, que Hernán Cortés lo derrotó, desde luego, y se regresó a Cuba derrotado este hombre. Pero lo que les quiero decir es que cuando este hombre estaba muriendo, hermana, ya sea moribundo, uno de los frailes que estaban con el grupo de conquistadores y que era su confesor, le preguntó a Pánfilo Narváez, le dice que si ya había perdonado a todos sus enemigos. Oye, Pánfilo, vas a morir, ¿ya perdonaste a todos tus enemigos? Y entonces Narváez contestó: yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. El confesor le contesta: ¿cómo no tiene? No, dijo, porque ya los maté a todos. A veces eso queremos hacer, hermano, con alguien. Y muy platónicamente decimos: Señor, llévatelo. ¿Qué estamos diciendo? Mátalo. Señor, ¿por qué no te lo llevas? Fíjense, mis amados hermanos, a lo mejor pudiéramos terminar con todos nuestros enemigos, pero no eliminamos la enemistad
que hay en nuestros corazones. Ahí sigue. Pero Jesucristo me dice que tenemos que perdonar, que perdonar es lo mejor, no matar, perdonar es lo mejor. Esta petición señala la naturaleza del pecado. En esta petición, fíjense ustedes, el Señor usa la palabra y perdónanos nuestras deudas. Por segunda vez Jesús entrega la oración modelo en Lucas 11 del 1 al 4 y emplea la expresión y perdónanos nuestros pecados. Y ambas palabras son muy subjetivas, hermanos. Miren, ¿qué es una ofensa? Significa infracción a la ley de Dios. Y usted y yo hemos cometido muchas infracciones a las leyes de Dios. Y por eso lo ofendemos. Cuando usted me dice, yo, pastor, soy un pecador arrepentido y aquellos son pecadores sin arrepentirse. Es cierto, pero ¿por qué me dice usted que es un pecador? Porque está reconociendo que muchas veces ha cometido infracciones a las leyes de Dios. Ofendemos a Dios. Díganme si no. Mire, una ofensa significa infracción a la ley de Dios. Ofendemos a Dios cuando no obedecemos lo que Él nos ha prohibido. Y en Éxodo 20 encontramos mucho esto. Miren ustedes, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y mucha gente los tiene. Forma su Dios. A esto que les voy a decir le llamamos pecados de omisión. Fíjense bien. Luego, Éxodo 24 dice, no te harás imagen, y la gente se las hace. De ninguna cosa, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová, tu Dios. Luego, en 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Y cuántas veces lo hemos tomado? El nombre de Dios hoy anda en las canciones más vulgares, en los tratos peores. Te juro por Dios que me la pagas. Fíjese nada más. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Pero por Dios que no lo voy a olvidar. Y dice su palabra, no debes tomar el nombre de Dios en vano. Yo recuerdo el pensamiento de un poeta mexicano llamado Antonio Plaza, allá de los tiempos de la independencia. Era tan incrédulo, tan malvado, amargado en su vida. Todos sus poetas sus poemas son un montón de amarguras, ¿no? que derrama él. Pero una vez leyéndolo a él me impactó algo que dice, hablando de sus amoríos con las mujeres, ¿verdad? Dice Antonio Plaza, y si yo Dios de ese Dios tan grande fuera, si yo fuera más grande que Dios, bueno, se los parafraseo, si yo fuera más grande que Dios, aún así me arrojaría a tus plantas, vil ramera, queriendo conquistar a una mujer. ¿Y cómo ensucia el nombre de Dios con algo tan vulgar? ¿Verdad? Con algo que no es correcto, que todo su poema, precisamente se llama el poema, a una ramera, ¿verdad? Y él habla de eso, ¿verdad? Habla de eso. Y pone a Dios por debajo de esto. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Aún nosotros como creyentes, por eso cuando yo estaba pensando en esta frase del Padre Nuestro, decía, Dios, quizá lo he hecho también, perdóname mis pecados, porque algunas ocasiones he tomado tu nombre en vano, y si no es algunas, quizá muchas veces. Luego también 20 hermanos 14 dice, no cometerás adulterio, lo cometemos. 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo, falso ¿qué? Testimonio.
falso testimonio. Estas son las ofensas, hermanos, ¿verdad? Y se habla mucho. Son infracciones, son ofensas, el cual dice, es cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Lo ofendemos, ofendemos su presencia, ofendemos su santidad de nuestro Dios. Por eso dice, y perdónanos nuestros pecados. Usted dice, bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, no he estado en la cárcel. Bueno, esos son pecados. Pero ¿cuántas ofensas cometemos contra Dios, hermanos? De muchas formas, de muchas maneras. Y ahora, perdónanos nuestras deudas. Las deudas son obligaciones sin cumplir. ¿No es así? Las deudas son obligaciones sin cumplir. Son pecados de omisión. ¿Cuántas cosas de la Biblia omitimos, hermano? Olvidamos. Por eso, la necesidad de decirle en el Padre Nuestro, y perdóname mis deudas, como yo también perdono. ¿Qué es una deuda? Mire, Santiago 1, 4 y 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Es qué? ¿Qué? ¿Usted sabe hacer lo bueno? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, ¿eso es una ofensa contra quién? Contra Dios. Por eso en Mateo dice, y perdóname mis ofensas. Lucas dice pecado. Pero vamos a ver la otra parte. Miren, ¿cuál es otra ofensa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo Señor, la verdad es que yo no te amo con todo mi corazón. Y me acordé de un hecho de hace muchos años. Yo fui a Chiapas con algunos hermanos hace muchos años. Yo siempre he dicho que amo a Dios, como usted tal vez lo ha dicho. Nos fuimos a Chiapas con algunos hermanos. Era el año en que se levantó aquel hombre en armas, ahí en Chiapas. Entonces nosotros fuimos y yo me introduje a la selva con un hermano misionero que me mostró cómo se ama a Dios. Él salía de su casa para visitar las misiones en la selva, misiones cristianas, y no regresaba hasta después de un mes de andar recorriendo toda la selva. Y me dice, hermano pastor, ¿usted se va conmigo? No, pues sí, yo me lo he hecho, ¿qué trabajo me cuesta? Empezamos a caminar día tras día, el calor de la selva, lo inhóspito del terreno, todo eso que yo decía, Dios, ¿dónde me vine a meter? La gente muy sencilla, mucha gente descalza según sus costumbres, su cultura, pero una cosa tenían, habían conocido a Jesucristo como su Salvador. Bueno, ya como el día jueves le digo al hermano, ¿a qué horas vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a regresar? Pues vamos a regresar el sábado. Ay, el sábado. Era una cosa tan tremenda, hermanos. Y luego me decía, pastor, nos levantamos temprano, nos vamos a caminar, mire, ahí, ¿ves ese cerro que está ahí? Ahorita llegamos. Oh, hermanos, nos agarraba la noche y todavía no llegábamos. No había caminos, hermano. Yo no sé cómo ese hermano conoce, o saben ellos cómo llegar a ciertas comunidades. No había caminos. Ahí vamos por entre la selva, camine. Y yo dije, pues este hermano nos va a perder aquí. Y luego, ¿quién nos va a sacar de esta situación? Y una noche le dije, Dios mío, esto no es para mí. Sácame de este lugar. Y yo digo, no dices que amas a Dios con todo tu corazón.
no dices que amas a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué estás diciendo esto? Yo traía un sleeping, hermano, que ya me pesaba, que ya le quería dar vuelo. Le dije, no, y después en qué me acuesto. Porque aquí a estar acostado en la tierra, en el polvo, en el piso. ¿Verdad? Pero ahí yo descubrí que no amaba a Dios con todo mi corazón. Y muchos de nosotros de veras amamos a Dios para ponerlo en primer lugar, porque dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Bueno, mis amados hermanos, miren, dice Cristo enviándonos, ustedes, Hechos 1:8, ustedes todos mis creyentes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Usted ha cumplido con esto? ¿No dice que ama a Dios? ¿No tiene por qué pedirle perdón a Dios? Sí, porque no lo hemos hecho. Y por eso le decimos, perdónanos nuestras deudas. Señor, estamos en deuda contigo. Perdónanos. Siempre estamos, hermanos, ofendiendo este mandato de Dios. No obedecer estos mandamientos constituye un pecado de omisión, una deuda impagada que nosotros no le hemos pagado. Ahora, la palabra pecados en Lucas 11:4 significa errar al blanco. Cualquier falta de conformidad a la voluntad de Dios es pecado. Los pecados son de omisión y de comisión. Bueno, entonces, o de orientación, por eso la oración, perdónanos nuestros pecados. La segunda cosa, la petición reconoce que somos pecadores y necesitamos el perdón. Solamente las personas pueden pecar. Aparte de nosotros, ¿quién más peca? Nadie. Dices, bueno, por los Satanás, bueno, eso es otra, no, de nosotros, los humanos. Satanás no es humano, es un espíritu. Satanás no es humano. Pero solamente los humanos pecamos. Las cosas materiales, ¿usted ha visto a un animal pecar? ¿A un perro pecar? No. ¿Por qué no peca? ¿Usted ha visto a un marrano pecar? No. ¿Por qué él no peca? ¿Quiénes son los que pecamos? Nosotros, los humanos. Por eso decimos, y perdónanos nuestros pecados, por cuanto solo nosotros pecamos, somos los únicos que podemos perdonar o pedir perdón. Todo pecado entonces es contra Dios. El pecado puede ser, hermanos, contra otra persona, pero primordialmente es contra Dios. La historia de José y la de Potifar, la esposa de Potifar, ella tentó a José, Génesis 39:9, y le dijo, ¿sabes qué? Este es un acto inmoral y va en contra de mi patrón, pero prioritariamente voy a pecar contra Dios. Fíjense, dijo, sí, puedo meterme contigo y puedo pecar contra mi patrón, pero dijo, pero no es primero contra mi patrón, es primero contra Dios. Contra Dios. Y entonces dijo, este sería un pecado grave contra Dios. Tercero, la naturaleza del perdón. Dios nos perdona y perdónanos nuestros pecados. Hermanos, cuando una deuda se paga, queda cancelada. Nadie puede cobrar una deuda que ya ha sido cancelada. Y cuando Dios perdona la deuda del pecado, Él mismo cancela la obligación. Dios ha pagado en forma total. La personalidad de nuestro pecado ha sido pagada, la penalidad de nuestro pecado ha sido pagada por Jesús en la cruz del Calvario. Y concluimos de esta manera, hermanos. Y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
El Señor nos enseñó una parábola para enseñarnos a perdonar de corazón. Mateo 18, versos 23 en delante. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios relacionado con esto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense. Pero ¿qué pasa? Fíjense, y perdona nuestros pecados como también nosotros, ¿qué? Miren cómo somos como estos siervos. Al siervo que se le perdonó, ¿a usted le han sido perdonados sus pecados? Entonces, ¿qué debe de hacer con su prójimo? Perdonarlo. Pero miren lo que hacemos. Miren lo que hacemos. ¿Verdad? Dice, el señor de aquel, a ver, ¿dónde me quedé? 28. 27. Ok. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, su prójimo, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le había sido perdonado a él? 10,000 talentos. Este solamente debía 100 denarios, que eran 100 días de trabajo, porque se pagaba un denario por día. Pero saliendo el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, agarrándole del cuello, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo, postrándose, hincándose a los pies de él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y se fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Así somos. Cuando la Biblia dice, y perdóname mis deudas, como también yo perdono a quienes me deben. Pero dijo, no, ¿yo por qué te voy a perdonar? Órale, al bote. Y créanmelo, hermanos, que uno lo siente. Miren, se los digo, testimonio muy personal. Una vez un hermano me dijo, fíjese, pastor, hay esto. Este señor dice que usted esto y esto y esto y esto. Me dio tanto coraje, hermanos, que le dije, espérame tantito. Quiero que juntes a los diáconos y me traigas a este señor delante de mí. Y quiero que sepas que hoy renuncio a mi pastorado porque voy a meter a este tipo a la cárcel. Le voy a poner una demanda, aunque yo me aparte de mi pastorado. Porque tenía mucho coraje. Los falsos testimonios, ustedes no saben hasta dónde llegan, hermanos. Dice, no, pastor, tranquilo. No, es más, ni lo cuento a usted, ni a los diáconos, ni a nadie. Perdónelo. Perdónelo. Lo vi, hermanos, y quería matarlo con mis miradas. Y no tenía paz. Hasta que le dije a Dios, Dios enseña a perdonar. Yo te debo mucho más que lo que este individuo me debe a mí. Y si tú me perdonaste, enséñame a perdonarlo.
La vida del pastor nunca ha sido fácil. Desapareció de mis ojos, pero bueno, Dios sabe mejor. Por eso cuando yo leía esto, cuántas cosas venían a mi memoria y decía, Padre, perdóname. Aunque me sea tan difícil perdonar. ¿A usted no les es difícil perdonar, hermanos? ¿Ustedes sí perdonan de corazón? ¿Cómo ven? Pero el Señor nos dice que le digamos, y perdóname mis pecados. Miren lo que hizo este individuo, le perdonaron sus pecados, pero en cuanto encontró a su prójimo que le debía una cantidad ínfima, lo agarra del cuello, lo ahorca y él dice, mira, perdona, espérame, sí te voy a pagar, ten paciencia conmigo. No, si no me pagas ahorita vas a ir al bote. Y al bote fue a dar. Y entonces el amo le dijeron, fíjate que se metió a la cárcel. Aquel le dijo, ay, siervo malo, no te perdoné a ti tanto y no le podías tú perdonar esto. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿Que no podamos perdonarnos nosotros nuestras ofensas? ¿Qué es lo que destruye un matrimonio? La falta de perdón. ¿Qué es lo que destruye una familia? La falta de perdón. ¿Qué es lo que destruye a las iglesias? La falta de enseñarnos a obedecer y perdonar nuestros defectos unos y otros. Eso destruye las iglesias. Quizá ustedes ahorita están diciendo, pastor, para mí me es difícil perdonar esto que me hicieron y esto que me han hecho. Hermano, lo mejor, si queremos estar en paz con Dios, es que perdonemos. Y se lo decimos a Cristo, y perdóname mis ofensas, como también yo perdono a quienes me ofendan. A quienes me ofendan. El Señor nos enseñó esta hermosa parábola para que aprendamos. El perdón que concedemos a otros no es la base sobre la cual Dios nos perdona, porque Dios nos perdona mucho más, pero sí dice que es una condición necesaria. Fíjense bien, no es que Dios me va a perdonar en proporción a como yo perdone, no, Dios ya me perdonó y me enseña, te perdoné mucho más. Pero si tú perdonas a tu prójimo, es la base, es la consecuencia para que tú tengas perdón y tengas paz. Para que tú tengas paz. Bueno, qué interesante. El perdonar es una evidencia de nuestro verdadero arrepentimiento delante de Dios. Los cristianos no debemos albergar sentimientos vengativos, debemos estar listos para perdonar a otros. Muchas veces sentimos el deseo de perdonar, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Cuando este siervo fue perdonado, su actitud para con su consiervo debería haber sido perdonadora, pero no fue así. El creyente que verdaderamente ha sido perdonado por Dios, hermanos, tendrá una actitud perdonadora con todos los demás. ¿Usted ha sido perdonado por Dios? Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? La de perdonar. La de perdonar a mi prójimo. La persona que no es perdonadora es porque no ha sido perdonada por Dios. Eso es lo que dice, perdona mis pecados como también yo perdono, como me ofende. Miren, nomás cambia el pensamiento. La persona que no ha sido perdonada, ¿verdad? Que no es perdonada, la persona que no es perdonadora, la persona que no es perdonadora, no ha sido perdonado por Dios. Piénselo bien. La mujer fue sorprendida en adulterio, la querían matar a pedradas, nos dice Juan 8. Cuando ella se acerca a Cristo, yo siempre digo, ¿qué escribió Cristo en la tierra cuando aquella mujer estaba frente a él?
Dice, aquí está esta mujer, la tenemos que matar, cometió este pecado, pum, 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 pum. Y el Señor escribía en tierra. Claro, después Él les dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Pero el Señor la perdona y le dice, vete, no lo vuelves a hacer, ve en paz, porque perdonar es tener paz. Vete en paz. Hermanos, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, tenemos mucha paz en nosotros. No necesitamos psiquiatras ni psicólogos. Es Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer? Y con esto termino. Cristo fue a la casa de un fariseo. El fariseo le puso la mesa. Muy interesante lo que me dice, le puso la mesa. Todo bien. Estaban comiendo cuando llegó una mujer. Se descuidaron y ella entró, porque en realidad los sirvientes no la hubieran dejado entrar. Ella entró y se puso a los pies de Cristo llorando, y con sus lágrimas le lavaba sus pies y lo secaba con su pelo, su cabello. Entonces el fariseo empezó a cavilar, a pensar, si este fuera Dios, supiera quién es esta mujer. Fíjense, si este fuera Dios, supiera quién es esta mujer. Y el Señor le dijo, no, yo soy Dios. Y le dice, mira, yo vine a tu casa, ¿verdad? No me diste agua para lavar mis pies, todo esto. Y sin embargo, esta mujer que ha venido, desde que entró, no ha cesado de llorar y de lavar mis pies y de secarlos con sus cabellos. Entonces Cristo le dice, hija, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Cosa que no tenía Simón siendo fariseo, y todo el grupo de fariseos que estaban ahí no tenían la paz de Dios porque no sabían perdonar. Quiero que hoy salgamos con un espíritu de perdonarnos unos a otros. Tenemos muchos defectos. Y mucho de esto tiene que ver con la forma también como Dios nos hizo. Yo no puedo decirle a Dios, a ver Dios, ¿por qué no haces a Rubén así como yo quiero? Pues no, Dios lo hizo. ¿Y qué es lo que me dice? Tú ámalo y perdónalo, punto. Pero no, pues que este no me cae bien por esto, y que aquella no me cae bien por esto, y que aquella no me cae bien por esto otro. Hermanos, todos tenemos muchos defectos y tenemos que enseñarnos a perdonarnos, y habrá paz en nuestra iglesia y habrá paz en nuestro corazón. Si ustedes enseñan a perdonar en sus vidas matrimoniales, van a vivir en paz. Díganme si no. Cuando no nos sabemos perdonar en la vida matrimonial, ¿cómo andamos? ¿De la greña? Cuando en esta iglesia sepamos perdonarnos unos a otros, vamos a tener mucha paz, vamos a ser felices, y Dios va a usar poderosamente nuestras vidas. Perdóname mis ofensas, como también yo perdono a quienes me ofenden. Nos faltan dos temas: no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Hoy salgamos con ese espíritu perdonador. Dígaselo a Dios: Señor, pues yo como que esta hermana, este hermano no me caía muy bien, pero hoy lo perdono y le pido perdón, y lo voy a amar así como Él es, así como Él es. Inclinen su rostro, reciten el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos unos a otros. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Da tu bendición a tu iglesia, Señor, en esta hora. Y perdonados por ti venimos a la mesa de la comunión, donde es el momento también de decirle a mis hermanos: hermanos, perdónenme. Es el momento de pedir perdón cuando venimos a la mesa de la comunión. Pero buscamos ese perdón primeramente tuyo, oh Dios. Ese perdón que nos das en Cristo Jesús. Y ese poder también para perdonar.